El salón estaba en silencio, 200 miradas puestas en mí, esperando las palabras de una viuda desconsolada. Pero mi corazón no latía de dolor, sino de una furia helada. Porque al fondo de la sala, disfrazado con un bigote falso y lentes oscuros, estaba él, el hombre por el que todos estaban ahí, mi difunto esposo, Ricardo Vargas, que había venido a espiar en su propio funeral. No sabía que la viuda en el podio era en realidad su verdugo y que el micrófono que sostenía en mis manos temblorosas era mi arma. Hola, mi gente querida. Mi nombre es Sofía Herrera y les hablo desde mi Puebla. Lo que acaban de oír no es el inicio de una novela. Fue el momento que definió el resto de mi vida. Hoy voy a compartir con ustedes la historia que me partió en dos y que al mismo tiempo me reconstruyó pieza por pieza. Quiero pedirles que se preparen un cafecito de olla o quizás un tequilita, porque este viaje es largo y tiene más vueltas que los túneles de Guanajuato. Este no es un cuento para oír de paso, es un testimonio que les entrego desde el alma para el canal Cartas de los Abuelos. Imagínense esto, 5 años. 5 años visitando un panteón en Cholula cada domingo, dejándole las flores de cempasúchil que tanto le gustaban, contándole a una nápida fría cómo crecían nuestros hijos. 5 años sintiéndome la viuda más sola del mundo, mientras él, Ricardo Vargas, mi marido por 25 años, andaba de lo más campante en Querétaro. Y no solo, no, con una mujer nueva, 2 hijos nuevos y una casa que compró hipotecando la mía, la que juntos habíamos levantado. Usó mi firma, mi confianza, como si fueran un cheque en blanco. Pero ay, mis queridos, si algo aprendí, es que no hay mujer más peligrosa que la que todos dan por vencida. Cuando descubrí la verdad, la venganza que les cociné a fuego lento fue tan detallada, tan perfecta, que hasta el día de hoy, al recordarla, una sonrisa se me dibuja en la cara. Y esa cara de pánico que puso cuando me vio de pie, junto a su ataúd vacío, esa imagen, créanme, pagó cada una de mis lágrimas. Esta es la historia de cómo a los 62 años, una maestra de primaria de Puebla se convirtió en detective, estratega y finalmente en la dueña de su propia vida. Porque a veces la traición más profunda no es un final, sino el brutal y necesario comienzo de tu verdadera historia. Así que abróchense los cinturones. Esto es amor, engaño, una muerte falsa, una investigación digna del mejor agente y una resurrección, la mía. Yo nací en 1958, en el corazón de Puebla. Crecí en una familia humilde, en una de esas casonas del barrio del Artista que hoy son galerías, pero que entonces eran vecindades llenas de vida. Éramos 5 hermanos y el olor a mole de mi madre y el sonido de la máquina de coser de mi padre son la banda sonora de mi infancia. Mi padre, un sastre de los de antes, me enseñó que cada puntada cuenta, que los detalles importan. Jamás imaginé que esa lección me serviría para descoser la red de mentiras más grande de mi vida. Estudié para ser maestra en la Normal Superior. Amaba enseñar, ver los ojos de un niño iluminarse al descubrir las letras. Fue en ese mundo, en el magisterio, donde conocí a Ricardo Vargas a principios de los 90. Él no era maestro, sino un funcionario de la SEP, un supervisor,
que venía de la Ciudad de México. Era carismático, hablaba con una seguridad que te envolvía. Citaba a Octavio Paz y te prometía un futuro tan brillante como el sol sobre las cúpulas de la catedral. Tenía 28 años, yo 26. Era alto, de sonrisa fácil y con una mirada que parecía leerte el alma. Ahora sé que no la leía, la estudiaba, calculaba. Me enamoré como se enamoran las mujeres buenas, por completo, sin defensas. Nos casamos en 1992, una boda sencilla en la iglesia de Santo Domingo, con toda mi familia, mis amigos. De la suya no vino nadie. Soy huérfano, Sofía, y mi único tío vive en España. Tú y nuestros futuros hijos serán toda mi familia, me dijo, y yo, tonta de mí, le creí. Lo vi como un hombre que necesitaba un hogar y yo se lo di con el corazón en la mano. Los primeros años fueron un sueño, o al menos la fachada de un sueño. Rentamos un departamentito cerca del centro. Nacieron mis hijos, primero Diego en el 94 y luego Paulina en el 97. Ricardo ascendía en su trabajo. Sus viajes a la capital se hicieron más frecuentes, luego a otros estados. Son proyectos de expansión educativa, mi amor. Estoy construyendo un futuro para nosotros, decía. Y yo me sentía orgullosa, la esposa del licenciado Vargas, un hombre importante. Ahora piranciando, pues, ahora veo los hilos sueltos en el tejido perfecto que él había cosido, las llamadas extrañas que colgaban si contestaba yo, los gastos en la tarjeta de crédito que él justificaba como viáticos de representación. Una vez encontré en su maletín un arete de perla, diminuto y elegante. Debe ser de la licenciada Ocampo. Se le cayó en el coche de la secretaría, dijo, sin titubear. Y yo, que quería creerle, guardé el arete y la duda en el mismo cajón. El golpe maestro fue en 2005. Sofía, vamos a comprar la casa de nuestros sueños en la vista, me dijo. Era una casa preciosa, mucho más allá de nuestras posibilidades, o eso pensaba. El gobierno me dio un crédito especial por mi desempeño. Solo necesito que firmes aquí y aquí. Es un trámite para que la casa esté a nombre de los dos. Firmé. Con la misma mano que corregí exámenes, firmé mi propia sentencia, creyendo que firmaba un futuro. Esa casa, sufragada en parte con un préstamo que él sacó a mis espaldas usando mi historial, se convirtió en la jaula de oro donde yo viviría los últimos años de mi engaño. Los viajes se intensificaron. A veces se iba por 2 semanas. Querétaro se convirtió en un destino recurrente. Es un nuevo centro de operaciones de la SEP, muy importante, explicaba. Volvía cansado, distante. Nuestro amor se convirtió en una rutina fría. Los regalos caros reemplazaron a los besos sinceros. Era como si me pagara por mi silencio, por mi ceguera voluntaria. Mis hijos, ya adolescentes, lo notaban. «Mamá, ¿por qué papá siempre está de mal humor cuando vuelve?», me preguntaba Paulina, y yo lo defendía. «Es el estrés, mi vida. Su trabajo es muy demandante». Defendía al fantasma que ya vivía con nosotros. La última etapa del engaño fue la más cruel. A partir de 2015 empezó a hablar de su salud, dolores de pecho, fatiga. Dice el médico que es estrés, pero me recomendó contratar un seguro de vida por si acaso. «Para protegerlos a ustedes», me dijo un día, con una seriedad que me heló la sangre. De nuevo, papeles que firmar. Era un seguro de vida por una cantidad millonaria. El beneficiario principal, yo, su amada esposa. El acto final de su obra estaba preparado.
En el otoño de 2019 anunció su último gran viaje. Es un proyecto de reforestación y educación ambiental en las faldas del Popocatépetl. Estaré incomunicado una semana, mi amor. Es campo puro. La noche antes de irse, me abrazó en la cama. Un abrazo diferente, cargado de una extraña nostalgia, como una despedida. Te amo, Sofía. Nunca lo olvides. Has sido la mejor esposa. Fueron las últimas palabras que le escuché decir como mi marido. Al día siguiente, se fue y nunca más volvió. Los primeros días fueron de angustia. Al quinto día, la llamada que ninguna esposa quiere recibir, la policía. Habían encontrado su camioneta abandonada cerca de un barranco, huellas de un frenazo brusco, su mochila con sus cosas dentro, pero de él ni rastro. La búsqueda fue masiva. Helicópteros, brigadas, perros. Yo estaba ahí, en el centro de mando, rota en 1000 pedazos, actuando el papel de la esposa desesperada, sin saber que era la única que no estaba actuando. Los medios locales cubrieron la noticia. Funcionario de la SEP desaparece en el volcán. Mi cara de dolor salió en todos los periódicos. Después de 10 días, suspendieron la búsqueda. La conclusión oficial, un trágico accidente. Probablemente desorientado, cayó por una de las tantas grietas de la montaña. Lo declararon legalmente muerto. Yo era viuda, mis hijos huérfanos. El mundo se me vino encima. O eso creía yo. La verdad es que el mundo que se había derrumbado era una mentira, y sobre sus ruinas, sin saberlo, yo estaba a punto de empezar a construir mi fortaleza. Ay, lloré su muerte durante 5 largos años. Me refugié en mis hijos, en mi trabajo, en la rutina. Cobré el seguro de vida, una fortuna que me sentía culpable de tocar. Usé una parte para asegurar la universidad de mis hijos y guardé el resto. Me aferré a su recuerdo, al del hombre que amé, no al fantasma en el que se había convertido. El hilo que descosió todo apareció una tarde de lluvia, hace apenas unos meses. Estaba ordenando el ático, una tarea que había pospuesto por años. En el fondo de un viejo portafolio de cuero que él ya no usaba, debajo de papeles amarillentos, encontré un sobre. Dentro no había documentos, sino un dibujo infantil hecho con crayones de una casa con un sol sonriente. En la esquina, con letra torpe de niño, ponía: «Para papá, te quiero, Mateo». Mi corazón se detuvo. ¿Mateo? Yo no tenía ningún hijo llamado Mateo. Diego y Paulina ya eran adultos cuando Ricardo usaba ese portafolio. Miré la fecha en un calendario que estaba en el mismo sobre. 2017. El dibujo no era viejo, era de un niño pequeño, un niño que llamaba a mi esposo papá. Ese dibujo fue el primer golpe, la primera grieta en la tumba de mármol que yo le había construido en mi memoria. Esa noche no dormí. La imagen de ese sol sonriente me quemaba los párpados. ¿Quién era Mateo? ¿Un sobrino del que nunca me habló? ¿El hijo de algún colega? Las excusas que yo misma me fabricaba sonaban huecas, desesperadas. Hablé con mi mejor amiga, Carmen. Le conté con la voz temblorosa lo del dibujo. Ella, una mujer divorciada que había pasado por su propio infierno, me miró fijamente y dijo las palabras que necesitaba oír. Sofía, las mentiras pequeñas esconden mentiras grandes. Deja de hacerte preguntas y empieza a buscar respuestas. Y eso hice. Comencé mi propia investigación, torpe al principio. Revisé sus extractos bancarios antiguos, los que había guardado. Vi los retiros recurrentes en cajeros de Querétaro.
Recordé sus viajes. Entré a Facebook y busqué su nombre, pero no encontré nada. Pero luego probé algo distinto. Busqué su segundo nombre, que casi nunca usaba, combinado con el apellido de su madre, Rojas. Y ahí estaba, un perfil, Armando Rojas. Pocos amigos, casi sin publicaciones, pero la foto de perfil era él, más joven, sin barba, sonriendo junto a una mujer rubia, y en sus brazos un niño pequeño. El corazón me dio un vuelco. Hice clic en las fotos de ella. Isabel Luna. Su perfil era público. Y mi mundo se hizo pedazos en la pantalla de la computadora. Álbumes de fotos, nuestro aniversario, las vacaciones en la playa, el primer día de clases de Mateo, y luego una más reciente, la llegada de nuestra princesa, Sofía. ¿Sofía? La niña, su otra hija, se llamaba como yo. La crueldad de ese detalle fue como una bofetada. Vi las fechas. Mateo había nacido en 2015. La pequeña Sofía en 2018, un año antes de que él muriera. Estaba vivo. Tenía otra familia. Me había robado mi nombre, mi dinero, mi vida. El dolor fue tan inmenso que creí que me ahogaría. Pero debajo del dolor sentí algo más. Furia. Una furia fría, clara, cortante. No era una víctima. Era el objetivo de un fraude monumental. Necesitaba pruebas irrefutables. Al día siguiente, contacté a un investigador privado que Carmen me recomendó. No un personaje de película, sino un ex policía jubilado, serio y discreto. Le entregué toda la información, el perfil de Facebook, los extractos bancarios antiguos, los que había guardado. Quiero saberlo todo. ¿Dónde vive? ¿A qué se dedica? Quiero el acta de nacimiento de esos niños. Quiero saber cómo un funcionario de la SEP pudo financiar esta doble vida. 2 semanas después, me entregó una carpeta. Era peor de lo que imaginaba. Ricardo o Armando Rojas, como se hacía llamar en Querétaro, no trabajaba para la SEP desde el 2012. Lo habían despedido por malversación de fondos. 9 años fingiendo ir un trabajo que no tenía. Vivía del dinero del seguro de vida, de las inversiones que había hecho con él y de pequeños fraudes que realizaba como consultor educativo independiente. La casa en Querétaro estaba a nombre de Isabel Luna, pero la hipoteca se había pagado con una transferencia masiva desde una cuenta que él vació justo después de cobrar mi seguro de vida. Y lo peor, el acta de matrimonio. Se había casado con Isabel por lo civil en 2016. Bigamia. Un delito federal. Esa noche, sentada en mi cocina, con la carpeta abierta sobre la mesa, tomé una decisión. No lo iba a enfrentar en privado. No lo iba a llamar por teléfono para gritarle. Eso era lo que él esperaría, la reacción de una mujer herida. Pero yo ya no estaba solo herida. Estaba armada, con la verdad. Él había fingido su muerte para escapar de mí. Pues bien, yo le iba a dar la muerte que se merecía. Una muerte pública. Una que destruyera su nueva vida como él había destruido la mía. Mi plan era audaz, teatral, y necesitaba una ejecución perfecta. Primero, contacté a mi abogado para asegurarme de que cada paso fuera legal. Me confirmó que con las pruebas de bigamia y fraude podíamos actuar. Luego involucré a mi hermano mayor, Carlos. Le conté todo. Su reacción pasó del shock a una furia protectora. Ese infeliz. Sofía, ¿qué quieres que haga? Dímelo y lo hago. Le expliqué mi plan. Él sería mis ojos y mis oídos. El paso más delicado era atraer a Ricardo a Puebla. ¿Cómo hacer que un hombre que fingió su muerte asista a un evento público en la ciudad de la que huyó, usando a su otra esposa como cebo?
Contraté al investigador de nuevo para una tarea específica: conseguir el teléfono de la oficina de Isabel Luna. Con el corazón martillándome en el pecho, marqué. Me hice pasar por una empleada de una agencia de seguros. Señora Luna, hablo para informarle de una póliza de vida no reclamada a nombre de su difunto esposo, Ricardo Vargas. Parece que hubo un error administrativo y usted figura como beneficiaria secundaria de un fondo educativo para sus hijos. La mentira era elaborada, creíble. La dejé en shock. Le dije que para reclamarla debía presentarse a una ceremonia de conmemoración y cierre de legados que la Fundación Educativa Vargas organizaría en Puebla. Ella, por supuesto, llamó a Ricardo de inmediato. Mi hermano, que tenía un contacto en la compañía telefónica, confirmó el pico de llamadas entre Querétaro y un número de prepago. Ricardo entró en pánico. No podía dejar que Isabel viniera sola y descubriera su pasado. Tenía que venir él para controlar la situación. El siguiente paso fue organizar el evento. Renté un pequeño salón en un hotel del centro de Puebla. Envié invitaciones a todos nuestros viejos amigos, excolegas, a toda la gente que había ido a su primer funeral. El pretexto: misa y brindis en memoria de Ricardo Vargas en su 5º aniversario luctuoso. Y luego el toque final. Hablé con Carlos. El día del evento quiero que llames a la policía. Diles que tienes una pista anónima. Un prófugo acusado de bigamia y fraude, Ricardo Vargas. Estará en este hotel a las 7 de la tarde. Dales mi nombre como contacto. Diles que esperen afuera mi señal. La semana previa al evento fue la más larga de mi vida. Cada día era una batalla contra el miedo y la duda. ¿Funcionaría? ¿Y si no venía? Pero una parte de mí, la mujer que había renacido de las cenizas de la traición, sabía que vendría. La arrogancia de un hombre como Ricardo es su mayor debilidad. Creería que podría manejarlo, que podría engañar a todos una vez más. El día llegó. 28 de octubre, vísperas del Día de Muertos. El aire de Puebla olía a cempasúchil y a copal. Me puse un vestido negro elegante, sobrio, no de luto, sino de poder. En mi bolso copias de las actas de nacimiento, del acta de matrimonio de Querétaro y del reporte de su despido de la SEP. Llegué al salón. Estaba lleno. Amigos que me abrazaban con pena. «¡Qué fuerte eres, Sofía, en hacer esto!». Yo sonreía, una sonrisa de Mona Lisa, guardando mi secreto. Mis hijos, Diego y Paulina, estaban a mi lado. Les había dicho que era una noche difícil para mí, pero no sabían lo que iba a suceder. Protegerlos era mi prioridad. Y entonces los vi entrar. Isabel Luna, vestida de luto, con la cara desencajada por el dolor de un esposo que creía muerto y la confusión de un dinero inesperado. Y a su lado, un hombre con bigote postizo, lentes de pasta y un sombrero que le cubría media cara. Se presentó como Rodrigo, el primo de Isabel. Pero yo reconocí su forma de caminar, el gesto de sus manos. Era él, Ricardo. Mi corazón latió tan fuerte que temí que se me saliera del pecho, pero mi rostro permaneció sereno. El arquitecto de engaños había caído en la trampa de su propia creación. La misa fue breve. Un sacerdote amigo pronunció unas palabras sobre el recuerdo y el legado. Luego tomé el micrófono. El silencio se apoderó del salón. Todos esperaban las palabras de una viuda afligida. «Buenas noches a todos», comencé, mi voz firme. «Gracias por acompañarnos. Hace 5 años, en este mismo círculo de amigos, lloramos la partida de Ricardo. Hoy los invité no solo para recordarlo, sino para finalmente decirle adiós a las mentiras que él dejó atrás». Un murmullo recorrió la sala. Vi la confusión en los rostros de mis amigos y el pánico en los ojos de Ricardo, que se tensó junto a Isabel. Durante 5 años creí que era viuda,
Pero la verdad es que Ricardo Vargas nunca fue el hombre que creíamos. Y no estoy loca por el dolor. Hice una pausa y miré directamente a Isabel. Quiero presentarles a Isabel Luna, que nos acompaña desde Querétaro. Ella también creía amar a Ricardo. De hecho, se casó con él en 2016. El salón explotó en un jadeo colectivo. Isabel se puso pálida como papel y me miró sin comprender. Ricardo intentó tomarla del brazo para llevársela. «Alto ahí», dije, mi voz resonando con autoridad. «Porque el hombre que la acompaña no es su primo Rodrigo. Quítate el disfraz, Ricardo. Se acabó la función». Armando, me reí desde el podio, una risa sin alegría. Ah, sí, en Querétaro eras Armando Rojas. Aquí en Puebla eras Ricardo Vargas. ¿Cuántos nombres más tienes, Ricardo? ¿Cuántas vidas? Saqué los papeles de mi bolso. Este hombre fue despedido por fraude en 2012. Fingió su muerte para cobrar un seguro de vida y empezar de nuevo con su otra familia, con el dinero que yo le ayudé a ganar. Aquí están las actas de nacimiento. Mis hijos, Diego y Paulina Vargas Herrera, y sus otros hijos, Mateo y Sofía Rojas Luna. Y aquí está el acta de matrimonio con la señora Isabel, delito de bigamia. En ese momento le hice una señal a mi hermano. Él sacó su teléfono. Las puertas del salón se abrieron y entraron 2 oficiales de la policía estatal. «Señor Ricardo Vargas», dijo el comandante, cuya presencia silenció el caos, «queda usted detenido por los presuntos delitos de fraude, bigamia y falsificación de documentos». Mientras le ponían las esposas frente a todos, sus ojos se encontraron con los míos. Vi en ellos odio, incredulidad, pero sobre todo la derrota absoluta de un hombre que se creía más listo que nadie. Me acerqué a él mientras los oficiales se lo llevaban. «Tú decidiste cuándo mentirme, cuándo robarme y cuándo abandonarme», le susurré, solo para que él me oyera. «Pero hoy yo decidí cuándo se acababa tu mentira. Esta es mi puntada final, Ricardo, el cierre perfecto». Cuando se lo llevaron, volví al micrófono. Miré a mis hijos, pálidos y en shock, y luego a la multitud. Lamento el espectáculo, pero no lamento la verdad. Hoy no enterramos a un hombre, enterramos una mentira. Y desde hoy, Sofía Herrera, la mujer que están viendo, comienza a vivir su propia vida, una vida real. La ovación que recibí esa noche no fue para la viuda, ni para la mujer vengativa, fue para la sobreviviente. Los días que siguieron fueron un torbellino. La historia explotó en los medios locales y nacionales. La viuda que desenmascaró a su esposo en su propio funeral. Me convertí en una especie de celebridad local, pero lejos de los reflectores comenzó el verdadero trabajo: reconstruir. Ricardo fue sentenciado a 12 años de prisión. El juicio fue largo, pero las pruebas eran abrumadoras. Logré anular su segundo matrimonio y recuperar una parte importante del patrimonio que me había robado. Lo más difícil fue con mis hijos. Diego, mi hijo mayor, sintió una rabia profunda. Toda mi vida admiré a un farsante mamá. Le costó años procesar la traición de su héroe. Paulina, mi hija, se refugió en la tristeza y la culpa. Al principio mi hija Paulina no me habló por una semana. «¿Cómo pudiste hacernos esto, mamá? Avergonzarnos frente a todos». Me dolió, pero entendí su reacción. Le tomó tiempo comprender que a veces para salvar el honor de una familia, primero hay que exponer la deshonra a la luz del sol. Les pagué terapia,
Los abracé, lloré con ellos. Les aseguré una y otra vez que la culpa era de él y solo de él. ¿Y qué pasó con Isabel? Tuvimos una conversación larga y dolorosa. Cuando nos sentamos a hablar, no nos vimos como rivales, sino como dos mujeres estafadas por el mismo arquitecto de engaños. En sus ojos vi el mismo dolor y la misma humillación que yo había sentido. En ese momento supe que nuestra guerra no era entre nosotras, sino juntas contra él. Era una víctima, igual que yo. Decidí no quitarle la casa en Querétaro. Se la vendí a un precio simbólico, a plazos. Sus hijos, Mateo y la pequeña Sofía, no tenían la culpa. Años después nuestros hijos se conocieron. Un encuentro extraño, agridulce. Son hermanos de sangre, unidos por la mentira de un padre. Hoy tienen una relación cordial, distante, pero real. Con el dinero recuperado y la casa asegurada, decidí no solo vivir, sino renacer. A los 63 años me inscribí en un taller de cerámica, algo que siempre había querido hacer. Viajé sola por primera vez en mi vida, a Oaxaca, a Chiapas. Descubrí que me encantaba mi propia compañía. Empecé a dar charlas en grupos de mujeres, no como una experta, sino como una compañera de viaje. Les contaba mi historia, no para regodearme en mi venganza, sino para compartir mi lección. La intuición no miente. La fuerza que necesitas para cambiar tu vida ya está dentro de ti. Hace 2 años, en uno de mis talleres conocí a Fernando, un arquitecto viudo, un hombre de sonrisa serena y ojos amables, un hombre que no prometía futuros brillantes, sino que ofrecía presentes honestos. Salimos durante 1 año, me cortejó con paciencia, con respeto, admirando a la mujer fuerte en la que me había convertido, sin asustarse de mi historia. Hoy, a mis 67 años, estoy casada con Fernando. Un amor maduro, tranquilo, basado en la confianza y la admiración mutua. Mis hijos son adultos felices. Tengo nietos que llenan mi casa de risa. Fundé una pequeña asociación civil que ofrece asesoría legal y psicológica a mujeres en situaciones de fraude conyugal. Mi dolor se convirtió en mi propósito. A veces cuando Fernando y yo tomamos café en el jardín, pienso en Ricardo, no con odio, sino con una extraña gratitud. Si él hubiera sido un buen esposo, yo habría vivido toda mi vida siendo la Sofía dependiente y tímida que él conoció. Habría sido la esposa de, la madre de. Su traición, tan brutal y absoluta, me obligó a preguntarme por primera vez, ¿y quién es Sofía? Descubrir la respuesta ha sido la verdadera aventura. La venganza perfecta contra Ricardo no fue humillarlo en un salón lleno de gente. Mi venganza perfecta es mi felicidad. Es despertar cada mañana en paz, dueña de mi tiempo, de mis decisiones, de mi historia. Es demostrarle al universo que él no logró destruirme. Sin quererlo, me liberó. Así que mis queridos amigos de Cartas de los Abuelos, si se quedan con algo de mi historia, que sea esto. Nunca es demasiado tarde, ni para descubrir una verdad dolorosa, ni para empezar de nuevo, ni para encontrar el amor verdadero. Y sobre todo, nunca es demasiado tarde para convertirte en la persona que siempre debiste ser. Con todo mi cariño, Sofía Herrera.